Hola amiga querida, ¿cómo estás? Es un gozo muy grande cada vez que podemos encontrarnos a través de estos videos, desde casa a tu misma casa para estudiar juntas la palabra de Dios. Qué gozo también es poder leer tus mensajes de aliento, contándonos que la palabra de Dios está siendo de bendición para tu vida. Es que la palabra es poderosa, es viva, es eficaz, penetra hasta lo más profundo de nuestra alma y transforma, va limpiando, va purificando todas aquellas cosas que nuestra carne produce y que tenemos que transformar para la gloria de Dios. Quería en esta hora poder invitarte a que puedas abrir tu Biblia. Hoy vamos a estudiar 1 Timoteo capítulo 4 y me gustaría que podamos, como siempre, tener una oración porque dependemos de la palabra de Dios, dependemos del poder del Espíritu Santo y no de nosotras mismas. Padre amado, muchas gracias te damos por esta oportunidad que tenemos de juntas, mi amiga, mi hermana que está del otro lado y yo, abrir tu palabra y poder aprender lo que el Espíritu tiene para enseñarnos hoy a través de este capítulo precioso. Gracias, Señor. Gracias por haber inspirado a estos hombres de Dios que escribieron estas palabras poderosas para alimentar y transformar nuestras vidas. Te pongo el corazón de mi hermana en tus manos, Padre, para que hagas una obra completa y profunda en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, y ahora sí, te invito a abrir tu Biblia en el capítulo 4 de 1 Timoteo. Estamos estudiando esta preciosa epístola. Vamos a leerla completo al capítulo y luego lo vamos a dividir en 3 partes. Timoteo capítulo 4, dice así la palabra del Señor: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. En el versículo 6 dice: si esto enseñas, Timoteo, a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para todo es provechoso, pero la piedad para poco aprovecha, porque tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ellos, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Yo le puse un título a este capítulo y el título es Nutridas y ejercitadas. Nutridas y ejercitadas. Para ser un buen ministro, Pablo, en otras palabras, le está diciendo a Timoteo: Timoteo, tenés que nutrirte de la sana doctrina, de la palabra de Dios y ejercitarte para la piedad. Vamos a dividir este capítulo, que contiene 16 versículos, en 3 partes. Mira, la primera parte del versículo 1 al 6, y allí vamos a anotar, aquellas que toman apuntes en sus estudios, y ponemos predica la palabra. En los versículos 7 al 12, practica la palabra.
y en los versículos 8 al 16 progresa en la palabra. Vamos con la primera parte. Predica la palabra. ¿Por qué? Te recuerdo la problemática grave que estaba ocurriendo en aquellos tiempos en la iglesia de Éfeso y en las iglesias circundantes también, donde había falsos maestros. Esto Pablo ya lo anticipó, es como que lo profetizó en Hechos 20 cuando él se despedía de Mileto y les decía a los hermanos: cuiden a las ovejas porque van a venir falsos maestros que van a querer desviar a las personas de la verdad. Y dicho y hecho, esto estaba sucediendo. Y ahora Pablo puntualmente va a utilizar una palabra que es fuerte, porque dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Claro, muchas veces nosotras pensamos en los postreros tiempos y decimos, en los últimos tiempos, cuando esté a punto de venir Cristo, de acá a unos cuantos años. En los postreros tiempos fue luego que Pablo dijo estas palabras. Ya estaba aconteciendo la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? ¿Qué significa esta palabra? Mira, la palabra apostasía viene de una palabra apostasía. Podríamos dividirla en dos, que significa salir de una determinada situación, salirse de la fe o separación de la fe. La fe que antes yo decía profesar, ahora le doy la espalda. Es atacar a la verdad de Dios. Y para decirte algo certero, la apostasía ocurre desde Génesis capítulo 3, cuando Satanás quiso poner en duda frente a Eva, la primer mujer, la verdad de Dios. Acordate la pregunta con la que se presentó Satanás en el Edén: ¿con que Dios os ha dicho que si tomares del árbol y del fruto que está en medio del huerto vas a morir? No, no vas a morir, sino que seréis como Dios. Ya Satanás estaba poniéndose en contra de la verdad de Dios. Apostasía, entonces, es apartarse de la posición en la que uno se encuentra en un momento dado. Apartarse de las verdades que en un momento dado profesábamos creer y que dirigía nuestras vidas. Lamentablemente, a lo largo de la historia de la iglesia, hubo, hay y habrá apóstatas. ¿Cómo identificarlos? No es sencillo. Pasan como verdaderos creyentes hasta que un día le dan las espaldas a aquella verdad que dijeron abrazar. Y entonces, ¿cómo puede suceder esto? Mira, si hiciste el estudio de Santiago junto con nosotras, en el capítulo 2, nosotros vimos que había gente en ese tiempo que tenía una fe muerta, una fe que profesaban creer, pero en realidad eran convencidos y no verdaderamente convertidos. Y esto es lo que Pablo está queriendo decir. En los postreros tiempos habrá algunos que apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores. De ahí viene la apostasía, de las doctrinas de demonios. Algunas características, miren el versículo 2 de los apóstatas: es la hipocresía, es la mentira, tienen la conciencia cauterizada. Y esta es una palabra muy importante que te quiero comentar. Vieron que en los primeros capítulos de esta carta Pablo le está motivando a Timoteo todo el tiempo a tener una conciencia sana, porque si nosotros no tenemos una conciencia limpia, prontamente la conciencia se contamina, y si la conciencia se contamina y yo no confieso y no me limpio, me voy apartando poco a poco hasta tener una conciencia cauterizada. Y la palabra cauterizada en griego no te la voy a pronunciar, pero la traducción vendría a ser un término clínico que significa dejar insensible. Por ahí las que están en la medicina pueden entender un poquito más qué es cauterizar alguna parte de nuestro cuerpo. Es dejar insensible por efecto del pecado. Cauterizar puntualmente es quemar con un hierro para cauterizar, hasta dejar insensible una zona. Y esto es lo que le sucede a las personas
que llegan a apostatar de la fe, van perdiendo esa conciencia limpia, se va contaminando su conciencia y de pronto su conciencia está cauterizada, su entendimiento, como dice Pablo en los Efesios capítulo 4, está entenebrecido. Y llegan a enseñar cosas extremas como sucedía en ese tiempo, que prohibían casarse, que era pecado comer ciertas comidas, cuando sabemos que todo lo que Dios creó es bueno para poder comer, si hacemos acción de gracias por ello. Por eso quiero llegar al énfasis de este versículo, porque para mí el énfasis de esta parte del capítulo está en el versículo 6. Timoteo, por esta realidad que está pasando y que no va a cambiar, que esto va a ir de mal en peor, Timoteo, tenés que estar nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. En la segunda epístola vamos a ver que Pablo vuelve a hacer énfasis en esto. Timoteo, vos has conocido desde chico las Sagradas Escrituras, has sido instruido por tu madre y por tu abuela, y aquí le dice, Timoteo, no te relajes, tenés que estar nutrido. ¿Y qué es estar nutrido? Cuando una persona está nutrida, está alimentada equilibradamente. Las nutricionistas van a entender bien a qué me estoy refiriendo. Una alimentación sana es una alimentación variada y equilibrada. Si yo como carne todos los días, puedo terminar enfermándome. Si yo como solo frutas todos los días o cereales solamente todos los días, puedo terminar enfermándome. Lo mejor para tener una dieta sana y equilibrada es comer poco y de todo. Por lo tanto, trasladándolo al terreno espiritual, Pablo le está diciendo, Timoteo, nutrite de toda la palabra de Dios. Claro, está pasando que muchas veces el poco tiempo que tenemos, no nos permite nutrirnos de toda la palabra de Dios. Y quizás los salmos, los proverbios o los evangelios sean los libros que más leemos, porque quizás son más fáciles de interpretar y no salimos de ahí y jamás hemos leído algún profeta menor o jamás hemos leído algún libro histórico o poético del Antiguo Testamento o jamás quizás como cristianas hemos leído el Apocalipsis. Por eso, mi querida amiga que estás escuchando, te invito, te desafío a que puedas ser una mujer nutrida de toda la palabra de Dios. Y de paso te quiero mostrar, aquí en nuestra iglesia Cristo Salva, nosotros hace ya 7 años hemos hecho estos trípticos para tener una lectura anual de toda la Biblia, donde se le propone a toda la iglesia leer un par de capítulos diarios para que en el término de un año toda la iglesia haya podido leer la lectura completa de la Biblia. Te digo, no hay mayor bendición que poder conocer la Biblia de Génesis al Apocalipsis. Tener una mente llena de la palabra de Dios para estar nutrida de toda la palabra de Dios y no de partes solamente de la palabra de Dios, para conocer todas las doctrinas. Mira, hay un hombre del Antiguo Testamento, su nombre es Esdras. Cuando tuve la oportunidad de estudiar para compartir en la escuela bíblica, en la iglesia Cristo Salva, la historia de Esdras, un hombre, un sacerdote que vivió en la época del retorno, cuando el pueblo de Israel, después de los 70 años de cautiverio en Babilonia, retorna a su tierra. Este sacerdote que vivió en Babilonia, en un país pagano, lejano a su templo, pero no lejano a su Dios. Jamás su corazón se apartó de Dios, a pesar de que estaba en un entorno tan hostil y pagano. ¿Sabes qué hizo Esdras durante todo el tiempo que le tocó vivir en el cautiverio? Mira lo que dice capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras la tenía clara.
Esdras fue un hombre nutrido de la palabra de Dios, porque Esdras conocía el verdadero propósito. Él sabía que un día iba a volver con su pueblo Israel, iba a volver a su tierra e iba a necesitar hacer ajustes y enseñar y transmitir esa palabra de Dios que en un momento había sido despreciada por muchos. Por eso te invito, mi querida amiga que estás escuchando, sé una mujer nutrida de la palabra de Dios. E insisto, ¿por qué? Porque sé que hay muchos creyentes que no leen la Biblia todos los días. Porque sé que hay muchos creyentes que están sirviendo al Señor en sus iglesias y no leen la Biblia todos los días, mucho menos estudiarla en profundidad y escudriñarla e inquirir como lo hizo Esdras. Por eso, seamos mujeres nutridas de la palabra. Pero en el versículo 7 al 12, Pablo va a seguir aconsejando a Timoteo y ahora no solo le va a decir predica la palabra. ¿Por qué? Porque es necesario que en estos tiempos donde hay tantas ideologías contrarias a la verdad, nosotras estemos nutridas para predicar la verdad, la palabra de Dios. No solo predica, sino que ahora le va a decir practica. Y yo te digo a vos, y me lo digo a mí, practiquemos la palabra de Dios. Vivamos la Biblia. Una mujer que impactó mi vida hace un par de años es Damaris Carva, una hermana preciosa que vive en Nueva York. Ella pudo visitarnos, estar aquí en nuestro querido Santiago del Estero. Tuve el privilegio de tenerla en mi casa. Y ella nos contaba su testimonio, cómo era una mujer que había nacido en la iglesia evangélica, había llegado a cantar en el coro, pero era una mujer que no vivía la palabra, hasta que un día Dios la confrontó con su realidad. Y su eslogan, por así decirlo, es palabra de Dios, vive la palabra, llénate de la palabra. Esta mujer impactó mi vida hace un par de años y quiero compartirlo porque me hizo bien. Y aquí vamos a ver la necesidad de practicar la palabra. Por eso en el versículo 7 le va a decir Pablo, mira, desecha las fábulas profanas, las cosas de viejas, ejercítate para la piedad. Decíamos en un principio el título del estudio de hoy es Nutridas y ejercitadas. Necesitamos estar nutridas, bien nutridas, para poder estar ejercitadas, para practicar la palabra de Dios, para tener energías suficientes para poder llevar a la práctica lo que Dios nos dice en la palabra. Algo que siempre me gustó es el versículo 8 que dice, mira, Timoteo, el ejercicio corporal está bueno, no te digo que no hagamos. No digo que está mal ir a un gimnasio, no digo que está mal salir a correr, a caminar, andar en una bicicleta. Es saludable porque hace a nuestra salud física y también es emocional. Pero, ¿cuántas veces invertimos mucho más tiempo en cultivar un cuerpo escultural, quizás? Bueno, no es mi problema, es evidente, pero muchas mujeres quizás se pasan más tiempo en un gimnasio que leyendo la palabra de Dios, que comprándose un buen libro cristiano para poder ministrar su alma y su espíritu con la palabra de Dios. Debemos ejercitarnos para la piedad. ¿Sabes por qué? Porque la piedad tiene promesa no solo para esta vida como el ejercicio corporal, que solo es para esta tierra, sino que la piedad tiene promesa y durabilidad para la vida futura, para la vida venidera. Por eso, ¿cómo? A ver, Pablo ahora le va a decir, ¿cómo? ¿Cómo lo vas a hacer? Mirá, un versículo que quizás lo tengas de memoria desde pequeña en la escuela dominical, el 12. Le va a decir, mira, Timoteo, vos sos joven, pero que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Y esta es la manera de ejercitarte, siendo ejemplo, ¿en qué? En todas las áreas de tu vida, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Mirá, algunas palabras en griego para poder comprender mejor el significado. Cuando le dice en palabra,
Es algo que está dicho de persona a persona. Y ¿es la palabra que consuela o la palabra que contamina? ¿Es la palabra que corrige o la palabra que corrompe? Timoteo, cuida tus palabras. Estoy acordándome de Efesios capítulo 5, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la buena edificación a fin de dar gracia a todos los oyentes. Cuida tu palabra, todo lo que dices, pero también cuida tu conducta. Y es todo lo que haces, absolutamente todo. Claro, quizás a veces es más fácil cuidar nuestra conducta cuando estamos en la iglesia, cuando los demás hermanos nos ven, pero mi conducta debe comenzar, mi conducta correcta y cristiana, irreprensible e íntegra, debe comenzar en el seno de mi hogar, donde me ve mi esposo y donde me ven mis hijos. Cuida tu conducta. ¿Quieres ser una mujer piadosa? Cuida tus palabras, cuida tu conducta, todo lo que haces. Pero sé ejemplo también en amor, en todo lo que sientes, en cómo manifiestas el amor. Estudiábamos Santiago y veíamos un amor sin preferencias, sin estar discriminando al pobre del rico. Todo lo que sientes, cuídate en cómo manifestar el amor, fruto del Espíritu Santo. Pero también cuídate en la fe. Y es todo lo que creo. Y ¿saben qué? A veces somos muy permeables a creer en cualquier cosa. Escuchamos algún orador popular que está de moda en la televisión y creemos en lo que dice y entramos en su creencia y escuchamos nuevas ideologías y nuevas filosofías y creemos en todo. Por las dudas, para no errarle, creemos en todo. Hermana querida, hija de Dios, que tienes la palabra de Dios en tu hogar, llénate de la doctrina de la palabra de Dios para que cuando quiera venir Satanás con alguna de sus mentiras, la palabra de Dios en tu mente actúe como de una aduana que impida que pase cualquier ideología que te quiera inclinar y desviar de la verdad de Dios. Pero también dice, para estar ejercitando en la piedad debemos cuidar todo lo que, cuidarnos en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, todo lo que creo y en pureza, todo lo que pienso, pureza. Tengo que cultivar una mente pura, sin mezcla. Tengo que cuidar mis pensamientos en todo lo que pienso, y si hay algo que estoy pensando y que no condice con lo que Dios desea, debo llevar cautivo, 2 Corintios 10, 4 y 5, ese pensamiento a los pies de la cruz de Cristo. Llevarlo preso, porque una mujer que se ejercita para la piedad tiene que estar nutrida y debe cuidar su conducta, su palabra, el amor, su espíritu, la fe y su pureza. Pero vamos a terminar con la tercera parte de este precioso capítulo 4, donde Pablo le escribe a Timoteo y no solo le va a decir, mira Timoteo, predica la palabra, Timoteo practica la palabra. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que tengamos una buena oratoria, que tengamos un buen desenvolvimiento para hablar, para enseñar, que conozcamos la Biblia de tapa a tapa si yo no voy a vivir la Biblia? Si yo no voy a practicar las verdades que digo con mis labios profesar. Necesitamos ser mujeres ejercitadas en la palabra, ejercitadas para la piedad. ¿Por qué? Mira los versículos 13 al 16 y ahí vamos a ver que no solo tenemos que predicar, practicar, sino progresar en la palabra. Yo tengo que tener proyectos en mi vida donde yo vaya progresando. A veces creemos porque hemos leído una vez la Biblia entera, ya está, y no es así. Yo necesito todos los días escudriñar, porque lo que Dios me dijo ayer con un mismo pasaje, quizás hoy me hable desde otra arista de ese pasaje.
Y el Espíritu Santo sigue trabajando en mi vida. Por eso la palabra es viva y es eficaz. Y por eso dice la palabra también, cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará de moda jamás. Porque siempre es actual. Pero en último lugar yo tengo que progresar. Por eso le va a decir, mira, en el versículo 13, Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Claro, aquí puntualmente Pablo se está refiriendo a la lectura pública, en la iglesia de la palabra de Dios, en la exhortación, en la enseñanza. Bueno, quizás no todos tenemos el don de la enseñanza de la palabra, pero sí todas, absolutamente todas, tenemos que influenciar palabra de Dios en nuestros esposos, en nuestros hijos, en algún hermano, en alguna jovencita de la iglesia, como maestras del bien que quiera acercarse a nosotras. Tenemos que estar preparadas para siempre tener un consejo basado en la palabra de Dios. Por eso también le va a decir, mirá, para progresar en la palabra no solo tenés que tener siempre en cuenta el conocer la Biblia, sino no descuidar el don que hay en ti. Hermana, el día que abriste tu corazón a Cristo, te convertiste a Él, el Espíritu Santo entró a morar en tu vida, el Señor te dio por lo menos un don. ¿Ya lo descubriste? ¿Ya te ocupaste en estudiar en la Biblia cuáles son los dones espirituales? Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios 4, para conocer primero cuáles son los dones y luego en oración preguntarle al Señor cuál es el don y luego llevarlo a la práctica para saber cuál es el don que Dios te ha dado. ¿Para qué? Para servirle. Porque un don es una capacidad o una habilidad dada por Dios a través del Espíritu Santo para edificar el cuerpo de Cristo. Y si vos no estás ocupándote el don, estás perjudicando al cuerpo de Cristo, porque quizás alguna hermana tiene que hacer el trabajo que vos, por descuidada o porque estás absorbida por las cosas de este mundo terrenales, tu trabajo, la crianza de tus hijos, que no digo que no sean prioridad, pero muchas veces nos acostumbramos y descuidamos el don y recargamos a la iglesia y privamos, lo que es peor, a que la iglesia sea edificada con el don que Dios me dio a mí para ponerlo al servicio del Señor y de la iglesia local donde Dios me ha colocado por su gracia. Ahora, quiero terminar con el versículo 16. Porque el versículo 16 es como un examen. Pablo apunta a lo más profundo del corazón de Timoteo y le va a decir, mira, vos para progresar en tu vida espiritual tenés que tener cuidado de dos cosas. Pero pone énfasis en la primera, por eso lo pone en primer lugar. Ten cuidado de ti mismo. Y yo puse ahí con letras bien grandes en mi Biblia, yo. La palabra yo. Porque ese yo que quiere reinar en el trono de mi corazón, necesito llevarlo a la cruz todos los días. Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Claro, ¿qué sucede? Cuando el yo reina en el trono de mi corazón, me convierto en una persona egoísta, egocéntrica, ególatra, narcisista. Y lo que es peor de todo esto es que ese yo tan agigantado y tan inflado me enceguece que quizás no lo veo yo, pero los que están a mi alrededor, mi esposo, mis hijos, mis compañeros de trabajo, lo ven y lo dañan. Porque yo estoy sentada en mi trono.
y soy egoísta y mis intereses están primero y los beneficios están primero y las cosas están para mí primero. Ten cuidado de ti mismo. Decía la palabra, uno de los profetas, Jeremías, capítulo 17, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Quizás vos digas, no, yo no soy egoísta, no, yo no soy egocéntrica. Mirá, cuando todo gira alrededor tuyo, de tus propios intereses, de tus propios deseos, sos una persona egocéntrica, mi querida. Esto es algo que todos los días tenemos que examinar. Ten cuidado de ti misma, de ti misma. No sea que el Dios, aquel que un día has profesado creer y recibir en tu corazón, en tu vida, haya sido desplazado a un costadito y vos estés sentada en el trono de tu corazón, nutridas y ejercitadas para la piedad. Nunca te olvides, la palabra piedad en griego es la palabra Eusebia, como el nombre de una señora, que significa amante de Dios. Yo no sé si estás dispuesta a ser una amante de Dios. Yo no sé si estás dispuesta a ser una Eusebia. Ojalá el Espíritu Santo en este momento esté tocando tu corazón. De tal manera que a partir de hoy abrazamos el desafío de ser mujeres nutridas y ejercitadas para la piedad, porque la piedad, como decía, para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Te dejo en esta semana con este nuevo desafío, nutridas y ejercitadas para la piedad. Que Dios te bendiga y hasta la próxima ocasión.